Como todos los cuentos que contamos en este Buscando el Origen comienzan con Había una vez. Había una vez en un momento oscuro de la humanidad, en un lugar que se llama Varsovia, en Polonia, allá por los años 39, 40, mientras se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial. En ese lugar, en Varsovia, los nazis instalaron un gueto, el famoso gueto de Varsovia. Un lugar sombrío, lleno de muerte, lleno de dolor, pero donde también coexistió un ángel llamado Irena. En 1999, un grupo de estudiantes de Kansas que realizaban un estudio sobre el holocausto judío se toparon por casualidad con el nombre de una mujer polaca llamada Irena Sendler. Así se llamaba esta mujer a la que investigaban. Ella había salvado ni más ni menos que cerca de 2.500 niños del gueto de Varsovia durante la ocupación nazi. Salía a la luz este dato medio siglo después, porque la imagen de la ancianita que se veía en televisión fue reconocida por muchos niños, hoy adultos, como la mujer que lo rescató del gueto. La historia de Irena Sendler fue la historia de una mujer valiente, de puros principios, profundos principios, al margen de los ideales políticos, religiosos. Irena se jugó la vida por salvar a los inocentes de una muerte segura. Irena Sendler nació el 15 de febrero de 1910 en Varsovia, en el seno de una familia católica. Desde bien pequeña, Irena convivió con la solidaridad, con el amor, con el respeto hacia los demás, valores que aprendió de su padre, el doctor Stanislaw Krysanovsky, que falleció cuando ella tenía solamente 7 años. Se contagió de tifus, el papá de Irena, atendiendo a pacientes que sufrían de esa enfermedad y que otros médicos no querían atender por miedo al contagio. Irena decidió dedicar su vida a los demás y se convirtió en enfermera. En 1939, cuando Alemania invadía Polonia, Irena trabajaba en el Departamento de Bienestar Social de Varsovia. Trabajaba duro en los comedores comunitarios de la ciudad. Un año después la situación cambió, se volvió mucho más complicada con la creación de este campo de concentración llamado el gueto de Varsovia. A pesar de que Irena se había educado en la fe católica, igual que su papá, tuvo siempre simpatía por el pueblo judío, a los que siempre intentó ayudar, a pesar del peligro que aquello podría conllevar para su propia vida. Irena se unió entonces al Consejo para la Ayuda de los Judíos, conocido como Segota, con Z, como miembro del cuerpo sanitario para encargarse de paliar los casos de enfermedades contagiosas dentro del gueto de Varsovia. Ante la epidemia de tifus que se había desatado durante esta parte de la guerra, los nazis fueron muy permisivos con las personas que querían entrar a ayudar a los enfermos dentro de las barracas del gueto de Varsovia. Imaginen ustedes que ellos tampoco querían contagiarse de la enfermedad, con lo cual cualquiera que quisiera arriesgar su vida lidiando con los enfermos dentro de las barracas de la cárcel, lo dejaban hacerlo sin problemas, a riesgos de su propia vida. Además, Irena ayudó a otras enfermeras no judías a introducirse también en el gueto. Irena pronto se dio cuenta de que aquel espacio controlado, que esa cárcel que según los nazis era para reeducar a los judíos, en realidad le deparaba un futuro oscuro a todos los que ahí permanecían. Ya se sabía de la cruel matanza de personas y de las maneras tortuosas en que los aniquilaban dentro de ese lugar. Así que decidió buscar la manera de sacar del gueto al menos a los niños. Había muchos niños dentro de las barracas de ese gueto.
Para hacer esto primero tenía que enfrentar la primer barrera, que eran las propias mamás biológicas de los niños, que no se animaban a entregarles sus hijos, a veces recién nacidos, a una enfermera polaca que ni conocían, a pesar de saber que su suerte estaba echada y que su hijo y ella misma iban a morir ahí adentro si no intentaban salir. Confiar en esta enfermera, confiar en Irena, no fue fácil para muchas madres al principio, pero no le quedaba alternativa. Lo cierto es que Irena era la única manera de salvar la vida de sus hijos. Las madres judías ahí detenidas sabían de la inmensa empatía que Irena tenía por ellas. Irena todos los días les daba garantías a cada una de las mamás que en lo posible sus hijos serían ubicados en familias que le darían cariño y que le permitirían seguir viviendo. Irena le decía todo el tiempo que sus hijos iban a sobrevivir el holocausto. Los mayores ya estaban condenados a muerte, solo que no sabían qué día les tocaría el fin de su vida. La manera más sencilla de sacar a los niños del gueto era mediante las ambulancias que trasladaban a los enfermos más graves. Fuera del gueto, los llevaban a los hospitales zonales para seguir siendo tratados y esos eran los espacios que Irena ocupaba con niños para poder sacarlos de adentro de la cárcel. Pero pronto Irena tuvo que buscar otros métodos, ya que los nazis no eran tontos, y pronto comenzaron a notar la disminución de la población de infantes en el lugar. Desde colocarlo dentro de bolsas de basura hasta en ataúdes, corriendo el riesgo que la criatura contraiga el virus por viajar junto a verdaderos cadáveres que habían fallecido por la tifus. Pero bueno, cualquier idea era bienvenida si servía para salvar un niño más. De los 2.500 niños a los que pudo salvar de una muerte segura, el caso de Elżbieta Fikowska fue uno de los más emblemáticos, de los más conocidos. Era aquel terrible año de 1942. Elżbieta era solamente una bebé recién nacida de escasos meses y se le administró un narcótico para adormecerla y ponerla en una caja con agujeros para que respire, escondido en un cargamento de ladrillos para poder sacarla del gueto. Sus padres murieron en el gueto y la pequeña Elżbieta fue criada por Stanislawa Busoldowa, una polaca conocida de Irena, amiga de Irena, que hasta el último fue su mamá y la cuidó. Lo curioso de esto fue que la mamá biológica de Elżbieta, antes de entregársela a Irena, en una cuchara de plata grabó su nombre, el nombre de la mamá, y del otro lado del asa de la cuchara grabó el nombre del papá. Puso la fecha de nacimiento de Elżbieta y puso el apodo que sus padres le habían dado a Elżbieta al nacer, Elsunia. Así su madre le ofrendó a Elżbieta su origen biológico. Sabiendo que su ejecución era inminente, fue ese pequeño objeto, una cuchara, lo que la mantuvo de por vida a Elżbieta unida a sus raíces biológicas, a su génesis, a su rebaño, como siempre digo yo. Esto también fue pedido por Irena a la mamá de Elżbieta, porque también Irena siempre entendió la importancia del origen biológico de cada uno de esos niños que ella les salvaba la vida. Ella no quería que los niños perdieran su verdadero nombre y que siempre pudieran recordar el nombre de su mamá biológica. Para eso llevó un exhaustivo registro en varias libretas. En cada una de ellas ponía el nombre del niño, la hora y fecha de nacimiento,
el nombre de del papá y de la mamá y de qué pueblo venían, y en lo posible, el nombre de sus abuelos y hermanos si lo tuvieran. Esas libretas las enterró en jardines de amigos de ella por el caso de que ella fuera descubierta y ejecutada. El 20 de octubre de 1943 las cosas se complicaron para Yolanta. Yolanta era el nombre clave de Irena, quien fue detenida por la Gestapo acusada de sacar niños del gueto de Varsovia. En la prisión de Pawiak, Elvieta fue duramente torturada, duramente golpeada por la Gestapo. El 20 de octubre de 1943 fue sometida a terribles torturas para que dé el paradero de los niños que había sacado de prisión. Pero los nazis no consiguieron sacarle ni una sola palabra a Irene. Irene jamás aceptó haberlo hecho y jamás le dio la ubicación de ni un solo niño. Por esto fue condenada a muerte, por su acción de los últimos 3 años dentro del gueto de Varsovia. Pero Irena felizmente pudo escapar de la prisión gracias a un soldado alemán que la ayudó a escapar, agregando su nombre a una lista de personas recién ejecutadas y pasándola por muerta. Irena salió de la cárcel. La guerra continuó, la guerra terminó, e Irena desenterró las listas que había escrito con los nombres y datos de los niños y se las entregó al Comité de Salvamento de los Judíos Supervivientes para que ubicaran a cada uno de los niños y les recordaran su origen biológico. Irene Sendler se casó, tuvo 3 hijos y luego de la guerra se instaló a vivir y se quedó viviendo en Polonia. 3 décadas después, 4 décadas después, cuando su fotografía fue publicada en los periódicos, fueron muchos los hombres y mujeres que la reconocieron como la mujer, como la enfermera que salvó sus vidas del gueto de Varsovia. A Irena, ya reconocida por cientos de personas que vivían gracias a su valentía, se le otorgó la Orden del Águila Blanca de Polonia, el título máximo que una nación le podía otorgar a una persona civil. También se le dio el título de Justa de las Naciones Unidas, el Yad Vashem de Jerusalén, y fue candidata al Premio Nobel de la Paz, entre otros muchos reconocimientos que se le hizo a lo largo de toda Europa y de toda Varsovia. Ella, cada vez que la enfrentaban, ella decía: yo hice solamente lo que tenía que hacer. Irena Sendler falleció en Varsovia el 12 de mayo del 2008, a los 98 años de edad, y jamás se creyó merecedora de ninguno de los premios que le otorgaron. Jamás quería ser reconocida. Cada vez que se enfrentaba al público en algún acto o en alguna entrega, alguna distinción que le hacían, ella comenzaba diciendo: ustedes hubieran hecho lo mismo que yo de haber estado en mi lugar. Yo no hice ni más ni menos que lo que me correspondía hacer. Esta historia sí es cierta. Me la contaron, pero sí es cierta. Yo la chequeé y en la crónica del Holocausto judío están todos estos datos que acabo de darle. Ya habíamos contado acá acerca de la historia de la partera, de los campos de concentración. ¿Se acuerdan? De la que hizo nacer más de 2.000 niños, todos vivos. Lo cierto es que lo que se rescata más allá de la valentía de Irena es la capacidad de entender que esos niños, además de su vida, de su preciada vida, de su libertad, era imprescindible para ellos su origen biológico. Lo que buscamos, nosotros que buscamos nuestro origen biológico hace tantos años, lo sabemos. Una cuchara, un papelito, una medallita, una cinta en la mano, lo que sea, que tenga el nombre de tu mamá, en lo posible de tu papá, si lo supieran, tu fecha de nacimiento y tu lugar de nacimiento, lo sería todo para nosotros. Después, si la vida hace que tu mamá se tenga que desprender de vos al nacer,
por la circunstancia que sea. Al menos que la memoria biológica de tu historia no se pierda. ¿De dónde venís? ¿Quién sos? ¿Cuándo naciste? ¿Quiénes te antecedieron? Los que no sufren esto seguramente no entenderán lo que yo les estoy diciendo. Pero quienes sí buscamos nuestro origen porque no sabemos de dónde venimos, esto que hizo la mamá de Elzbieta en la cuchara marca la diferencia. En esta semana que hemos escuchado decir por todos lados que fue el día de la identidad biológica, siempre yo hago esta aclaración porque me parece desacertado de decir que buscamos nuestra identidad. Nosotros ya tenemos identidad, la hemos construido a través de los años. Lo que buscamos es nuestro origen biológico. Identidad tenemos, el origen buscamos. Buscamos saber de quién nacimos, cuándo nacimos, cómo nacimos, por qué nacimos. Chicas, miren, préstenme atención un solo minutito más. Si por lo motivo que sea estás embarazada y después de evaluar todas las posibilidades, resolves no quedarte con tu hijo, resolves darlo, entregarlo en adopción o venderlo o abandonarlo, escúchame bien lo que te voy a decir. Ni yo, ni ninguno de nosotros te vamos a juzgar jamás. Ni siquiera tu hijo, el día de mañana cuando te busque, va a querer juzgarte por lo que hiciste. Los motivos solamente vos lo vas a saber. Y seguro, estoy seguro, que no va a ser una decisión fácil, como no habrá sido una decisión fácil para mi mamá en su momento. Solo tenés que saber que siempre tu hijo va a buscarte, porque va a necesitar saber quién sos, qué día nació, dónde nació, a qué rebaño pertenece, de dónde lo sacaron y en lo posible, quién fue su papá. Nada te cuesta, si ya decidiste desprenderte del niño, al menos regalarle que se ahorre de estar toda la vida intentando saber quién es. Su nombre, su fecha de nacimiento, dónde nació, caben en un papelito, en una cintita en el brazo, en una fibra, le podés pintar el brazo, no sé, lo que sea. Al menos regálale eso y ahorrarle cientos de horas de terapia. Y a los que compran niños, o a los que reciben niños de regalo, que es lo mismo, pregunten el nombre de la mamá, pregunten cuándo nació efectivamente, pregunten dónde nació efectivamente, porque ustedes que después se van a anotar como padres legítimos de ese niño en la documentación pública, borran su origen biológico, algo tan preciado para nosotros como la vida misma. Como decía Julio, siempre adoptar te convierte en padres, apropiar en delincuentes. Pero si vos que apropiaste un chico resguardás el dato biológico de ese bebé y el día que él te lo pida se lo das, habrás hecho la diferencia. Como la mamá de Elzbieta, te vas a convertir en padre en serio, porque acabas de darle la libertad de amar a tu hijo, a quien quiera amar. Y seguro que vas a ser vos. La mentira siempre mata. Y los mata a ustedes, que les mienten a sus hijos apropiados. Y a quienes seguramente quieren de verdad a sus hijos, aunque los hayan comprado. El estarle mintiendo todo el tiempo, mirándolo a los ojos, los enferma. Y la enfermedad se lo va pudriendo por dentro y los va matando. Entonces sánense ustedes y sanen a sus hijos. Corten la mentira, digan la verdad siempre. Amar en libertad es todo lo que nosotros queremos de ustedes. Pedimos a nuestros apropiadores que nos cuenten la verdad. No importa las consecuencias, cuéntenos la verdad. Como Irena resguardó el dato biológico de 2.500 niños, a ustedes solo le pedimos que resguarden el de uno solo, del que están creando.
por los motivos que sea, pero que ese niño cuando crezca pueda saber quién fue su mamá. Tan solo eso. Hasta las 22 tenemos tiempo que nos cuentes qué sabes de tu origen biológico y si conoces muchas cosas de tus